Listo, Bien, ya está les grabando. pido por favor que me avisen si es que avanza la presentación o está en uno solo. ¿Está avanzando? Está avanzando. Perfecto, está bien. Eh, bueno, les indicaba que el día de hoy voy a compartir con ustedes un poco sobre la introducción a este tema que es gestión de la calidad, ¿ya? Obviamente más con el enfoque de las normas ISO 9000 en este caso. Y bueno, para iniciar y de manera introductoria como para entender un poquito mejor el contexto de este tipo de normativa, pues aquí les pongo una pregunta que es la norma, ¿no? Todos hemos trabajado muchas veces con diferentes tipos de normas y en este caso un poco la definición va de la mano con lo que son las ISO y define una norma como un documento que esté establecido por un consenso y es también aprobado por un organismo que es reconocido, ¿no? Y esta norma nos proporciona para un uso común y de forma repetida, pues diferentes directrices, reglas, algunas como características o estándares, con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en cierto contexto que se nos puede presentar. Bien, por otra parte, aparte de ver que es una norma, pues es importante destacar la diferencia entre lo que son las normas obligatorias y las normas voluntarias, ¿sí? Entendiendo que una norma obligatoria es una norma que tiene mayor resistencia en el tiempo, aparte que es aplicable de forma obligatoria y de forma universal. También podemos decir que es igual para todos y que generalmente nos fija pues un piso de cumplimiento, o sea, lo básico de cumplimiento para algo establecido. En cambio, las normas voluntarias, pues estas son más flexibles y son adaptables a ciertos cambios que pueden presentarse. La aplicación de estas normas depende de la visión política y de las necesidades propias que deba tener o que tiene una organización. Por otra parte, se adapta a las características de las organizaciones, de cualquier tipo de organización. Entonces, a diferencia de la que es obligatoria, que es rígida e igualitaria para todos, en este caso la voluntaria se adapta a las características de cada organización. ¿Y qué más podemos decir de las voluntarias? Que establecen requisitos que son mucho más exigentes. O sea, a diferencia de la otra que nos estaba dando un parámetro básico de cumplimiento, estas voluntarias nos establecen requisitos más exigentes. Bueno, ¿para qué hago yo esta diferenciación entre una norma obligatoria y una voluntaria? Pues en el sentido de que estas normas, las ISO, en este caso las que vamos a ver hoy de la familia 9000, pues son de uso voluntario. Vale decir que no hay un ente que nos rija y nos diga, ustedes deben implementar estas normas, si no, por ejemplo, los voy a sancionar, los voy a multar, los voy a meter presos o algo por el estilo, no hay eso. O sea, en este caso no es una reglamentación o una normativa obligatoria, ni un decreto supremo, ni nada que nos esté obligando a tener que aplicarlas o implementarlas. En este caso son totalmente voluntarias y depende mucho de la organización que quiera aplicarla o no. En este caso, como menciona acá, depende mucho de la política que tenga la organización, hacia dónde apunta, cuál es su misión, cuál es su visión, y si ve por pertinente y ve que le va a ayudar en su organización, pues hará la aplicación de alguna de estas normas, pero sin ninguna obligatoriedad, ¿ya? Y bueno, ¿en qué nos sirve o por qué el aplicar estas normas voluntarias? Pues porque nos presentan un consenso, como lo había mencionado hace un momento, un consenso universal y sobre algún tema determinado, porque hay normas para diferentes temas.
se elaboran a partir de reglamentos y normas que están ya claramente establecidos por organismos técnicos que las crean. Más adelante les voy a explicar un poco más sobre los organismos técnicos con los cuales contamos en nuestro país, y a nivel internacional también hay muchos. Por otra parte, son de uso voluntario, de reconocido prestigio, validez y efectividad para el logro de los objetivos, en este caso de gestión, ¿no? Hablando de la familia de las 9000, estamos yéndonos directamente a objetivos del tema de gestión, ¿ya? Entonces, también nos menciona aquí cierto prestigio, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente cuando una organización dice yo tengo implementada la norma, no sé, la 9001, por ejemplo, le da cierto estatus. ¿En qué sentido? En el sentido de que le da como un respaldo de que estuviera haciendo bien las cosas con un enfoque de calidad, y en este caso, si hablamos de las 9000, con un enfoque de gestión en la calidad. Por otra parte, fuera de determinar esto, quiero compartir con ustedes también otros términos relacionados de los que estamos hablando. En este caso, ¿qué es la ISO? Muchos deben conocer, quizás algunos de ustedes ya trabajan con estos temas de las normativas. Y bueno, la ISO es una organización internacional de estandarización o de normalización, ¿ya? Esta organización pues tiene sus inicios a partir de 1926, donde da inicio a sus actividades como una federación internacional. O sea, de inicio era una federación internacional de asociaciones de normalización nacionales, ¿sí? O sea, nacional, entendiendo como de cada uno de los países que pertenecían a esta federación internacional. Ya para 1946, pues se juntan varios delegados de 25 países en el Instituto de Ingeniería Civil en Londres, ¿ya? Y deciden crear una nueva organización. Y ya para 1947 es donde toma más cuerpo, más firmeza la idea, y da inicio la nueva ISO, oficialmente como una Federación Mundial de Organismos Nacionales de Normalización, y con su sede en Ginebra, ¿ya? Actualmente también está en el mismo lugar, en Ginebra, y vale la pena recalcar que no es un ente gubernamental, es totalmente independiente. ¿Qué más podemos decir sobre la ISO? Pues podemos decir que 193 países actualmente se encuentran, en estos países se encuentra trabajando la ISO, que son 165 países que forman parte de esta ISO como miembros, representados por sus organismos nacionales, uno por país. En nuestro país, el ente representante de la ISO es el IBNORCA, el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, ¿ya? Y sus similares existen en varios de los países en el mundo. A la fecha, 3000 comités técnicos se encuentran trabajando en diferentes temas normativos, entendiendo un comité como cierto tema donde se juntan varios expertos técnicos y van desarrollando la norma que se les encomiende o que vean por necesario. Por ejemplo, si no contáramos con una norma, no sé, de pinturas, ¿sí? Y hay alguna organización de ese rubro que tiene interés en contar con normas de pinturas, pues va a la institución, en este caso en Bolivia, va al IBNORCA y dice, requiero normas de pinturas, y ahí le informarán si tienen o no. Y si no se tiene, pues se conforma un comité técnico donde se tiene diferentes expertos en este tema, en el caso de las pinturas, ¿no? Donde se los junta y entre todos ellos van
discutiendo y conformando la norma con los diferentes estándares determinados dependiendo del tipo de pintura también, ¿ya? A la fecha, 28,000 expertos técnicos trabajando en estos comités, 23,603 normas técnicas trabajadas hasta el momento, y más de 200 países que ya han adoptado las normas ISO 9001 como normas nacionales. En el caso de Bolivia, nosotros tenemos la 9001 como NB ISO 9001, que es la homologación de la ISO 9001 original. ¿Sí? Homologación vale decir que no es que en Bolivia hemos creado una nueva norma ISO 9001, simplemente es como que se ha adaptado la que ya se tenía y se la ha adaptado con alguna terminología o algunos aspectos propios de nuestro país. Bien, pues aparte de hablarles del tema de normalización de este organismo internacional que es la ISO, pues les había mencionado, por ejemplo, el tema del IBNORCA, que es el referente en nuestro país. Y fuera del IBNORCA, en nuestro medio tenemos también al IBMetro, que es el Instituto Boliviano de Metrología, y a la DTA, que es la Dirección de Acreditación, ¿ya? Estos tres entes trabajan de manera conjunta, haciendo este referente a los temas de calidad en nuestro país, que trabajan en nuestro país de manera conjunta, en otros países de manera más independiente, y donde el IBMetro se hace cargo de lo que es el tema de metrología y acreditación de entidades, tanto certificadoras como lo es el IBNORCA, así también como de ciertos laboratorios de metrología, laboratorios clínicos, etcétera, ¿ya? La dirección técnica de acreditación se encuentra dentro, como dependiente del IBMetro, ¿ya? Pero trabaja en estos temas de acreditación. También se tiene, como les decía, la parte de metrología. Vale decir, si alguna institución necesita calibrar sus instrumentos, no sé, sus termómetros, balanzas, etcétera, pues acuden al IBMetro con este brazo operador que es de metrología y hace el calibrado de los equipos según corresponda, ¿no? En uno de los capítulos de la ISO 9001, por ejemplo, hace referencia a este control que debemos tener en nuestros equipos, en nuestra organización, si queremos cumplir con cierto requisito referente a la operabilidad de nuestra empresa. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Que el IBNORCA se hace cargo, como les decía, de la normalización, vale decir, el conformar los comités y hacer el desarrollo de normas técnicas o la homologación o el reconocimiento de algunas internacionales, así también como algunas inspecciones referentes a algunos temas que le solicitan, ¿no? Todo lo que es la capacitación sobre estos temas de las normas y de normalización, ¿no? Y entre todo esto se conforma un sistema, ¿no? Que está dentro de nuestro país, que nos da garantía y respaldo para el tema de la calidad. Por otra parte, ya viendo un poquito el contexto de los organismos que hacen parte de este tema de calidad, pues tenemos aquí un poco sobre el tema de la evolución de la calidad. ¿Cómo ha ido evolucionando el tema de la calidad a lo largo del tiempo? Pues bien, de inicio, cuando se hablaba de calidad, simplemente se hablaba de una inspección de calidad, ¿no? Ya después se ha hablado de un control estadístico de los procesos, ya no solamente una simple inspección quizás del producto o del servicio, sino ya de los procesos que intervenían para la elaboración de un producto o un servicio. Y finalmente ya se habla de la terminología de lo que es el sistema de gestión. Viendo un poco más a detalle este tema de la historia, pues por los años 40 se tiene este tema de la inspección, donde se veía, como les decía, el tema de la calidad del producto, y para esto solamente se contaba con inspecciones al finalizar el producto.
Entonces, muchas veces, y cuando ya estamos al final de todo el proceso, que sé yo, nuestro producto ya está en nuestro almacén, pues ya no hay mucho que podamos hacer. Entonces, ha ido evolucionando este tema y han ido viendo necesario que no solamente sea una inspección al final donde ya no había nada más que hacer que decir que estaba bien o mal, sino más bien se han ido incorporando este tema de los controles a lo largo del proceso de elaboración, ¿no? Ya les digo, tanto de producto como de servicio, les hablo de los dos temas porque les digo que este tema de calidad no va únicamente a lo que es la elaboración de productos, sino también puede ser para empresas que presten servicios de diferentes tipos, pueden ser servicios bancarios, servicios de educación, servicios de restaurantes, etcétera. ¿Ya? Entonces, estas normas se aplican a cualquier tipo de organización. Ya para los años 60, la calidad del proceso, pues, nos empieza a hablar del tema de lo que es el control de la calidad en las diferentes fases del proceso, ¿no? Por medio de algunos muestreos, ya se crea un departamento de calidad que se encargaba de hacer estos muestreos, seguimiento y análisis de los datos que se adquirían. Ya para los años 70 se habla del tema de la calidad integral, vale decir el aseguramiento de la calidad que está basada ya en la prevención, y esto ya habla de que es un tema de responsabilidad de todos, no solamente, qué sé yo, del departamento de calidad o solamente del último proceso, sino más bien de todo lo que implica en la organización, ¿sí? Y ya se habla de prevenir, o sea, que no esté pasando esto, lo estamos detectando o incluso no lo estuviéramos detectando, pero tenemos una idea de mejora o de algo que quizás estamos viendo que sí podría ocurrir y tomamos la prevención en todo caso. Ya para los años 90 se habla del término de calidad total, que no es otra cosa más que la mejora continua de todas las actividades, procesos y personas en función al cliente, ¿sí? Y ya finalmente en nuestros días se ha consolidado más este tema y ya para la última versión de la norma se llega a hablar de un cambio, sobre todo en terminología. Por ejemplo, ya no es solamente en función al cliente, sino a las partes interesadas, que también les voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, como ustedes ven, ha ido mejorando, podríamos decir, este tema de la calidad, ¿no? Entendiendo que ninguna de estas etapas es excluyente de la anterior. O sea, no porque haya ocurrido esto en los 60 se ha dejado de hacer esto. Más bien se han ido complementando, se han ido integrando y se ha ido llegando a algo más integrador, valga la redundancia. En cuanto ya al concepto de calidad, pues con todo este avance, se hablaba de inicio nuevamente de una inspección hemos pasado a un control, de un control hemos pasado a un aseguramiento de la calidad, luego el mejoramiento, posteriormente la gestión y para finalmente tener lo que es la gestión total o integrada. Y ya entrando en el tema de lo que son las ISO, la familia de las ISO 9000, perdón, no sé si se está viendo mi presentación, estoy avanzando, me van a avisar por favor si se tranca, alguna vez me ha pasado que me he quedado un poco más no en la carátula y según yo estaba avanzando. No sé si se ve que... Está avanzando, sí, se ¿está nota avanzando? correcto. Está avanzando, sí, correcto. Perfecto. Ya, muchas gracias. Entonces, si hablamos de la familia de las ISO 9000, pues podemos decir que es un conjunto de normas internacionales, las cuales nos establecen directrices, lineamientos, modelos para implementar un sistema de gestión de la calidad, ¿no? Y voy y repito que su aplicación es voluntaria, no es obligatoria. Viendo un poco más a detalle este conjunto de normas, pues tenemos la 9000,
que es la que nos establece los fundamentos y el vocabulario relacionado con el tema, ¿sí? Les había mencionado hace un momento, por ejemplo, el término de partes interesadas, ¿sí? Que si queremos ver qué significa en el contexto de la norma, pues ustedes van a encontrar aquí en la 9000 todos estas terminologías que les voy mencionando. Luego está la 9000, que es la que nos establece los requisitos, es la auditable y la certificable. Vale decir que es sobre esta norma que nos hacen como que la evaluación, la auditoría, y posteriormente, si cumplimos los requisitos, pues recibimos la certificación. Luego está la 9004, que nos establece ciertas directrices para la mejora del desempeño, mostrándonos modelos de excelencia, o sea, excediendo un poquito más allá de los requisitos mínimos establecidos en la 9001. Y también hablamos de la 19011, que es la norma que nos muestra las directrices para las auditorías de sistemas de gestión de la calidad y ambiental, ¿sí? Entonces, en conjunto, bueno, trabajamos apoyándonos en todas las normas, pero en la que están establecidos los requisitos para la certificación es en la 9001. Viendo también un poco más a detalle estas normas, pues fuera de las que les he mencionado, también están las normas de la línea de las 10.000, la 10.001, 10.002, 10.004, 10.013, 10.014, ¿sí? Que nos muestran temas referentes a lo que es la gestión de la calidad, por ejemplo, algunas con referencia a la satisfacción de los clientes, donde nos muestran ciertos parámetros o directrices que nos ayudan para el seguimiento y medición de la satisfacción del cliente, que es un punto muy importante dentro de lo que es la gestión de la calidad, ¿sí? Luego está la 13.000, que nos muestra las directrices para la documentación. O sea, todas estas normas, si no tenemos mucha idea, qué sé yo, de lo que es, cómo puedo medir la satisfacción de mi cliente, mi empresa, ¿no? Como la 9001 nos muestra todo de manera general, a veces no tenemos mucha idea y nos podemos apoyar en estas normas que nos dan ciertas directrices, ciertos parámetros para poder complementar lo que nos está estableciendo la 9001. Ninguna de estas es certificable, o sea, si por sí sola no nos ayuda a cumplir ningún requisito que nos puedan auditar, pero sí nos ayudan a implementar los requisitos que están descritos en la 9001. Luego, ¿qué más les puedo decir? En las diferentes revisiones que se han ido haciendo para la 9001, ¿no? Se tiene de inicios en el año 1987, por ejemplo, donde nace la 9001, se hablaba de la 9001, 9002 y 9003, que en su conjunto nos mostraba lo que era el tema de aseguramiento de la calidad. Ya para el 94 se han realizado algunos cambios sin mayor relevancia, algo muy, muy leve, ¿no? Y se han establecido se han clarificado un poco los requisitos que manifestaba la ISO 9001. Ya para la versión del año 2000, pues sí se presentaron cambios más drásticos, más profundos, ¿no? Y se unió la 9001, la 9002 y la 9003. O sea, ya no existía esta división de la 9001, 9002, 9003, sino más bien en una sola se ha consolidado, ya hablando solo de la 9000, ¿no? Y nos muestra más en esta versión un enfoque más dirigido a lo que es el cliente y lo que son los procesos. Para la versión del 2008 ya se presentaba una adaptación hacia los requisitos de otras normas, o sea, ya estaba como que más amigable, más familiarizada, por ejemplo, con la 14.000, en ese entonces con la OSHA 18.001,
que nos mostraban los temas de medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Bueno, nos mostraba un poco más de adaptación entre unos requisitos y otros de estas normas, porque ya se llegaba a establecer, o varias de las organizaciones optaban por establecer sistemas integrados, ¿ya? Que más adelante también les voy a indicar que es un sistema integrado, que muchos de ustedes tal vez ya los han incluso implementado, ¿no? Y ya para la versión del 2015, pues se nota una evolución dentro de la norma, porque ya vemos nuevos conceptos como el que les mencionaba hace un momento, ¿no? Ya no habla solamente de un cliente, que es lo más importante para la organización, sino ya nos habla de partes interesadas, entendiendo dentro de las partes interesadas, pues, que está la existencia de nuestro cliente, de nuestro personal, que es como nuestro cliente interno, de lo que son los directivos de la organización, algunos socios, nuestros proveedores, ¿sí? Diferentes actores, o sea, partes interesadas de nuestra organización que son actores muy importantes para nuestro sistema de gestión de la calidad. Y entonces nos va mostrando esta nueva norma, pues esta evolución de conceptos, ¿no? Y ya está mucho más integrada con las otras normas. Yo diría prácticamente con la mayoría de las que han ido saliendo a partir de la versión del 2015. Entendiendo la de medio ambiente, la de salud y seguridad en el trabajo, la de seguridad en la información, ¿sí? Quizás me van a entender más adelante cuando les explique un poquito en el contenido de los requisitos de la norma. Prácticamente ya nos muestran los mismos, incluso capítulos dentro de cada una de estas normas, ¿no? Obviamente cada una con el enfoque correspondiente al tema que le toca. Bien, como objetivo general está, en este caso, para la norma, el entender la importancia que tiene para la organización y para las personas que trabajan en la organización, la implementación de un sistema de gestión de la calidad, y como objetivos específicos vemos que está el homologar los conceptos básicos que están con relación a la calidad, el analizar el papel de lo que es la normalización como soporte de calidad y como beneficios que esta aporta a nuestra organización, desarrollar una eficiente y eficaz comunicación interna, que es muy importante, y el conocer un poco lo que es la historia, la evolución y la estructura de las normas ISO 9000, ¿ya? Y nuevamente ver que las normas solo tienen sentido si están enfocadas hacia la mejora continua del desempeño de nuestra organización como un bien común, ¿sí? Todo esto lleva sentido si es que nosotros nos enfocamos a la mejora continua. ¿Qué implica esto? El querer evolucionar, el querer mejorar de forma permanente el quehacer de nuestra organización, ¿sí? Sin decir, qué sé yo, ya hemos hecho todo, ya hemos implementado, ya no hay dónde más mejore. Eso es una gran mentira que quizás nos gustaría creer para no seguir trabajando en estos temas, pero es muy importante ver que siempre todo va a estar susceptible a ir mejorando, ir evolucionando. Siempre vamos a poder ver la forma de, qué sé yo, disminuir tiempos, bajar costos, de dar una mejor atención. Entonces, eso es dinámico, no es estático. Es un sistema dinámico que de forma permanente se anda moviendo, anda avanzando, y siempre tenemos que tender a la mejora continua. Para este tema de calidad hay diferentes premios internacionales, nacionales, en diferentes países, en diferentes contextos, algunos referidos a la 9001 como tal, y otros referidos simplemente al término de calidad, porque no es el único referente de calidad en este tema de las ISO, ¿no? Pero es uno de los más conocidos a nivel mundial. Bien,
les había mencionado hace un momento que no solamente están los sistemas de gestión de la calidad, o sea, referidos a la familia de las 9000, sino que también existen los sistemas integrados. ¿Y qué llegan a ser estos sistemas integrados? Pues no son otra cosa más que una herramienta la cual nos da una garantía, ¿no?, de que se cumplen los procesos que están estipulados en las normas internacionales, ¿no? Y que existen diferentes disciplinas que se pueden ir integrando dentro de nuestra organización, que son temas que los vemos en las diferentes organizaciones, ¿sí? Independiente del rubro al que pertenezca a la organización, y muchas veces los podemos ir trabajando de manera paralela para finalmente integrarlos, ¿sí? En este caso, y los más conocidos son los que integran a la 9001, a la 14001 y a la que antiguamente se llamaba 18001, ¿sí? Que a partir del 2018 ya se sacó una nueva versión ya perteneciente a la ISO, que es la 45001, que es referente a este tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? La 9001, que es la de gestión de la calidad, y la 14001, que es la referente a medio ambiente, ¿sí? Entonces, hay muchas empresas, muchas organizaciones que de manera paralela van implementando generalmente, les digo, estos tres tipos de sistemas, ¿no?, que son de los temas transversales más conocidos en todas las organizaciones y que generalmente son los que más nos preocupan, entendiendo el tema de gestión de la calidad para lograr la satisfacción de nuestro cliente y llegar a generar procesos eficaces, eficientes, bajar nuestros costos, ¿sí? La 14001 en pos de la protección del medio ambiente, que eso ha ido tomando fuerza con el tiempo, ¿sí? Y la 45001, pues en pos de la seguridad y salud en el trabajo, porque nos interesa nuestro personal que esté trabajando de manera segura, en las condiciones mínimas permisibles, ¿sí? A veces nos olvidamos de una iluminación, de la contaminación del ruido, hasta del equipo de protección personal, dependiendo del rubro. Entonces, todos estos aspectos están descritos dentro de la 45001, que va muy de la mano, en este caso, con la CISO, que es la de salud y seguridad en el trabajo del Ministerio de Trabajo, que es así, es obligatoria, de cumplimiento obligatorio, se hacen inspecciones, en fin, pero se apoya mucho en todos los contenidos que tiene la 45001. Y en el caso de la 14001, pues también existe normativa legal obligatoria en nuestro país con referencia a lo que es el medio ambiente, las fichas ambientales, en fin, que también se apoya mucho en lo que es la 14001. Algo que me olvidaba mencionar y vale la pena recalcarlo o revisarlo, perdón, es que ninguna de estas es obligatoria, ¿sí? Pero nos ayuda mucho para el cumplimiento de algunas que sí llegan a ser obligatorias, como les estoy mencionando, este caso del Ministerio de Trabajo y del tema de medio ambiente, que son dos aspectos muy importantes que se deben considerar al momento de implementar las normas. Estas son voluntarias, pero al momento de implementarlas, en el contenido de los requisitos indica que se deben considerar todas las normativas obligatorias, legales, etcétera, existentes en el país, en la región o en la misma organización. Por ejemplo, si hablamos del tema de no sé, de Bolivia, como les decía, y tenemos cierta normativa en el Ministerio de Trabajo, pues si yo no incorporo la descripción y el cumplimiento de esta normativa legal al momento de implementar la 45001, pues estoy incurriendo en un error porque va a ser una no conformidad al momento de que me hagan la auditoría y vean que no estoy cumpliendo con esto, ¿sí?
Al igual que en la 9001 puede haber ciertos requisitos para cierto producto que yo esté elaborando, ¿sí? Y que sea de cumplimiento obligatorio en nuestro país. Lo mismo puede ser en el caso, por ejemplo, de la universidad, ¿sí? Al ser, por ejemplo, las universidades estatales, entes autónomos, ¿sí? Tienen sus normas, tienen algunas reglamentaciones de cumplimiento obligatorio que si no las consideráramos al momento de verla, tanto la norma de gestión de la calidad como de salud ocupacional o medio ambiente, pues estaríamos incumpliendo un requisito que nos pide la norma, ¿ya? Existen otro tipo de sistemas integrados también, ¿ya? No solamente los que les he mencionado, sino también están, por ejemplo, los referentes a la seguridad en la información, que se la ve de manera más explícita en la ISO 27001, ¿sí? La de cartas de servicio, por ejemplo, de la 93200, este es UNE. Está la antisoborno, que últimamente ha tomado mucho vuelo, ¿sí? Que es la 37001. Está la referente a lo que es la responsabilidad social, que es la ISO 26000. Tenemos lo que es la de alimentos, la de inocuidad alimentaria, que es la 22001 también, ¿sí? Entonces hay un sinfín de normas que dependiendo del accionar también de la organización le puede interesar unas más que otras menos, ¿sí? Aparte de estas normas que son las más conocidas o las más utilizadas por las organizaciones, están tomando fuerza también en la última temporada la de gestión de riesgos, directrices y principios, que es la 31.000, que ha salido en 2018, y que va muy de la mano con la nueva versión de la 9001 del 2015, que en su capítulo de la planificación nos pide que planifiquemos considerando los riesgos y oportunidades que tenga nuestra organización, cosa que antes no contemplaba, ¿sí? Y ahora con este tema, por ejemplo, de la pandemia, yo diría han incrementado mucho más todavía la importancia de esta de riesgos y la de continuidad de negocios, que es la 22.301, ¿sí? Considerando que sí o sí debemos planificar basándonos en los riesgos que pueden estar en el entorno de nuestra organización, entendiendo esto como riesgos internos o externos. Obviamente yo sé y que quizás ninguno de nosotros se había imaginado que iba a existir, por ejemplo, una pandemia de las dimensiones como las que hemos tenido y que iba a causar tanto, podríamos decir, destrozo, entre comillas, en el sentido de que hay muchos negocios que han fracasado, se han tenido que cerrar, empresas que han quebrado, han tenido que despedir a su personal, no han podido continuar, ¿sí? Y obviamente era algo que no se podía prever, ¿no? Era un riesgo que, o sea, ¿quién se lo iba a imaginar? ¿Sí? Pero hay otro tipo de riesgos que quizás son más fácil de planificarlos, ¿sí? Entendiendo riesgos como riesgos de todo tipo, no solamente riesgos referentes quizás a nuestro accionar o a nuestro tipo de productos o servicios. Tenemos riesgos, no sé, financieros, por ejemplo, si mi organización ha sacado un préstamo o algo, tenemos que considerar todo tipo de riesgos, algunas catástrofes, algunas inundaciones, algo que podamos nosotros llegar a considerar que podría llegar a pasar, ¿no? Entonces, ya considerando eso en la planificación, pues, nos ayuda a tener siempre un plan A, plan B, plan C,
debajo de la manga como para tener una continuidad con nuestro negocio, ¿sí? Y es en este sentido que les decía que estas dos normas han tomado mucha importancia en los últimos tiempos, más que antes. O sea, de hecho ya están desde más antes de como les he mencionado, la pandemia, pero yo diría que a consecuencia de eso han tomado más fuerza, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Que, bueno, en las organizaciones se tiene, digamos que esta sea la organización, ¿no? Y dentro de la organización podemos tener nuestro sistema integrado, donde están estas 4 normas. Por ejemplo, si fuera una empresa de alimentos, pues debemos considerar la inocuidad alimentaria, el tema de seguridad y salud en el trabajo, el tema de gestión de la calidad, el tema de medio ambiente, incluso hasta aquí están tomando en cuenta el de responsabilidad social empresarial, ¿ya? Y como que para el inicio de nuestra cadena de producción, entendiendo producción como de producto o de servicio, pues tenemos incluso una norma que es de la cadena de suministros, ¿sí? Y bueno, con todo esto que podríamos integrar en nuestro sistema dentro de nuestra organización, pues nos dirigimos hacia nuestras partes interesadas que les había mencionado hace un momento, entendiendo las partes interesadas, en este caso de este ejemplo, de esta organización, como los clientes, la sociedad, los accionistas, los trabajadores, los proveedores, como partes interesadas, ¿sí? Y como para llegar de nuestro sistema integrado o de nuestra organización, aunque tenga el sistema integrado, pues consideramos este tema de los riesgos, consideramos el tema que ahora también está muy de moda, la seguridad de la información. Digo muy de moda porque en determinado momento hasta en el teletrabajo, ¿sí? Hemos tenido que trabajar en función a redes, ¿sí? Redes informáticas, y nadie, por ejemplo, ha considerado que si mi trabajador está trabajando desde su casa o con su celular o con su equipo de computadora, pues podría tener también, por ejemplo, en el celular todos manejamos nuestras redes sociales, el Facebook y el WhatsApp, no sé, y todas las redes que yo pueda tener en lo social, y en el mismo celular puedo estar trabajando con la información de mi organización, ¿sí? No sé, en algún momento con el Drive o con mails o con algo, ¿sí? De la organización, y no estamos considerando esta seguridad en la información, que sin querer la persona que trabaja en mi organización, como les digo, puede estar contando en el mismo equipo, sus redes sociales y la red de mi organización, y en algún momento me pueden estar hasta volando mi información o pueden estar entrando a variar la información, etcétera. O sea, hay que considerar todos esos aspectos y eso nos da ciertas directrices. Para eso la ISO 27000, más específicamente la 27001, que es la certificable, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos que nosotros debemos considerar en nuestra organización. Y con este grafiquito quiero mostrarles un poco eso, ¿no? Luego está la de continuidad de operaciones o de servicio, en este caso, con la 22301, ¿no? Y todo con el fin de lograr una satisfacción, ¿sí? Entonces, como les digo, podemos llegar a tener un modelo de este tipo, obviamente que está prácticamente súper completo, yo diría, de todo lado, de donde se lo mire, bueno, debe haber alguna organización que quizás haya implementado todos estos, ¿sí? Bueno, eso sería con referencia a lo macro, a lo que rodea, a lo que es de la ISO 9000, que es nuestro tema de hoy, ¿sí? Y ya entrando un poquito en lo que es la familia de las ISO 9000, pues vemos los principios de gestión de la calidad. Estos principios ustedes los tienen descritos en la 9000 y son la base de trabajo para la 9001, ¿sí? Y en todo caso, tenemos para esta versión del 2015
7 principios, ¿sí? En la anterior versión se tenían 8 principios, se ha quitado una que no se consideraba ya tan relevante, sino que hacía todo el sistema. Y en este caso tenemos el enfoque al cliente, lo que es el liderazgo, la competencia y compromiso de las personas, lo que es el enfoque basado en procesos, la mejora, la toma de decisiones informadas y lo que es la gestión de las relaciones, ¿ya? Y para todo esto, la norma también nos recomienda apoyarnos en el famoso PHBA, que quizás han visto también las siglas en inglés, pero es el planificar, hacer, verificar y actuar basado en lo que es el círculo de Deming, y que nos sirve al momento de ver, sobre todo, más adelante les voy a mostrar cuando veamos parte de los requisitos, ¿sí? Nos ayuda mucho al momento de determinar, por ejemplo, lo que es el tema de procesos, ¿ya? Y viendo un poco sobre lo que son los principios de la gestión de la calidad, pues tenemos en este caso el enfoque en el cliente, donde nos muestra que las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberíamos entender, escuchar, analizar bien las necesidades, tanto actuales como las futuras de nuestros clientes. ¿Para qué? Para satisfacer los requisitos de ellos y esforzarnos en exceder las expectativas que tengan nuestros clientes de nosotros como el servicio o del producto que les estuviésemos ofreciendo, ¿ya? Y si se dan cuenta, nos habla de necesidades actuales como de futuras, o sea, bueno, y cómo podemos, no sé, adivinar en el futuro. Entonces, es una forma permanente de ir haciendo estudios de mercado, encuestas, ir mirando un poquito el contexto, la competencia, las tendencias, ¿sí? Y el poder también después determinar cómo podrían ser las futuras, las necesidades futuras de mi cliente. Y como indica aquí, pues con el fin de no solamente darle lo que él estaba buscando, o sea, darle respuesta a la necesidad, sino ir más allá todavía de lo que la persona estaba buscando, ¿sí? No sé, alguna vez quizás alguno de ustedes ha comprado un auto, digamos, ¿sí? ¿Qué estoy buscando? Pues un auto que, no sé, depende. Si a mí me gusta ir de paseo los fines de semana con mi familia, pues compraré un automóvil que se acomode a estos requisitos, ¿sí? Y veré, qué sé yo, que sea, no sé, doble tracción, que tenga espacio, que tenga incluso un cierto lugar donde yo pueda llevar, no sé, la caña de pescar, en fin, bicicletas, etcétera, ¿ya? Esa es mi expectativa. Lo que yo estoy buscando es un auto, ¿ya? Y puede que me den un auto con las características que estoy buscando. Pero ¿qué sería exceder esas expectativas? Pues que aparte de que me den lo que yo necesitaba, un automóvil que se acople a las necesidades que yo tengo, pues no sé, quizás algo para exceder las expectativas y le damos, no sé, eh, no sé, un mes gratis de mantenimiento o de lavado de su auto por habernos comprado aquí, ¿sí? O quizás si le voy a regalar el automóvil a una persona especial para mí, quizás el que aparte de entregarle el auto le estuviera entregando, no sé, un ramo de flores, etcétera, ¿sí? Entonces, aparte de lo que yo le estoy dando respuesta a esa necesidad de mi cliente, pues exceder las expectativas que tenía nuestro cliente sobre lo que está viniendo a comprar o el servicio que está adquiriendo, ¿ya? Y en todo caso, pues, ¿qué beneficios tiene este tema del enfoque al cliente? Pues nos permite incrementar nuestras ganancias, ¿sí? Al tener una respuesta flexible y rápida hacia nuestros clientes, ¿no? Nos permite el tener
satisfacción al cliente en aumento, ¿sí? También nos ayuda mucho el tema de el tener la eficacia del uso de los recursos que estamos utilizando, ¿sí? Para todo esto. Y obviamente el llegar a tener negocios repetidos. Eso quiere decir que mi cliente vuelva. No es que es la única vez y de ahí nunca más lo veas, no, el hacer que nuestro cliente se fidelice con nosotros, que sea leal a nosotros y que vuelva la siguiente vez a comprarnos, ¿no? Entonces, para eso, pues tengo que tratarlo bien, tengo que realmente atraer su atención y hacer que me prefiera a mí en lugar de a otro servicio, a otro producto similar al mío, ¿no? Entonces, eso se llama fidelizar a nuestros clientes y con eso nosotros vamos a tener, pues, repetidos negocios con la misma persona. ¿Sí? Y bueno, quienes hayan visto el tema de marketing y demás, ven que es más barato mantener a nuestros clientes que ya tenemos que conquistar nuevos clientes, ¿sí? Entonces, todos estos aspectos están relacionados con lo que son los beneficios de tener un enfoque hacia nuestro cliente, enfocarnos en la satisfacción de nuestro cliente, logrando que se quede siempre con nosotros, logrando satisfacer sus necesidades, exceder esas necesidades que tenían, y obviamente esto nos va a traer mayores ganancias, ¿no? Porque vamos a tener más clientes, le vamos a vender más quizás a los mismos también. Y bueno, como un ejemplo del enfoque al cliente, o sea, el ejemplo puesto en una universidad, digamos, ¿no? La universidad depende de sus estudiantes como beneficiarios, y pongo entre paréntesis clientes, porque una universidad puede tener diferentes clientes, ¿sí? Muchas veces pensamos que nuestros clientes son netamente nuestros estudiantes, pero no son únicamente los estudiantes nuestros clientes, ¿no? Pueden llegar a ser nuestros clientes los tutores, los padres del estudiante, ¿sí? Que tienen otras necesidades, otra expectativa de nuestra universidad, diferente a la del estudiante, al propio estudiante. Puede ser nuestro cliente también nuestra sociedad, que espera algo de nuestra universidad, ¿sí? Espera profesionales con tales características, que me resuelvan tales problemas de la región, ¿sí? Entonces, si vemos el tema de los clientes de una universidad, pues pueden ser diferentes actores, ¿sí? La universidad debería comprender las necesidades actuales y futuras de los estudiantes, los padres de familia y de todas estas partes interesadas que podrían ser también nuestros clientes, ¿sí? El segundo principio que hemos visto en la lista es el de liderazgo. Este tema del liderazgo establece la unidad, el propósito y la orientación de la organización hacia el enfoque que le estamos dando de gestión de la calidad. Y estos líderes deberían crear y mantener un ambiente interno dentro de nuestra organización en el cual el personal pueda llegar a ser parte de este sistema, a involucrarse del todo con el logro de los objetivos que definan nuestra organización, pues con este tema de